¿Sabías que en los confines más oscuros del universo se esconden misteriosas puertas hacia lo desconocido? Los agujeros negros, esos enigmáticos gigantes cósmicos, no solo desafían nuestras leyes de la física, sino que también podrían ser la clave para comprender el tiempo, el espacio y los límites mismos de nuestra realidad. ¿Es posible que estos colosos sean máquinas del tiempo naturales? En este video, exploraremos cómo los agujeros negros nos ofrecen un vistazo al pasado, al futuro y quizás a otras dimensiones. ¿Qué son los agujeros negros? Los agujeros negros son uno de los fenómenos más misteriosos y fascinantes del universo, capaces de capturar tanto la luz como nuestra imaginación. Se trata de regiones del espacio donde la gravedad alcanza niveles extremos, tan intensos que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. ¿Pero qué son exactamente los agujeros negros y cómo se forman? Para entenderlos, es necesario remontarnos a los fundamentos de la relatividad general de Albert Einstein, formulada en 1915. Esta teoría revolucionaria cambió nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, mostrando que los objetos masivos pueden curvar el tejido del espacio-tiempo. En este contexto, un agujero negro representa una curvatura extrema, donde el espacio-tiempo colapsa sobre sí mismo creando una singularidad. Este punto, de densidad infinita, desafía todas las leyes de la física que conocemos. La formación de un agujero negro comienza con la muerte de una estrella masiva. Cuando una estrella gigante agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa debido a su propia gravedad, desencadenando una explosión conocida como supernova. Si la masa remanente del núcleo es suficientemente grande, ningún mecanismo conocido puede detener el colapso, y nace un agujero negro. Todo el material estelar se comprime en un espacio increíblemente pequeño, formando un objeto tan denso que su gravedad deforma incluso los caminos de la luz. Una de las características más icónicas de los agujeros negros es su horizonte de eventos. Esta frontera marca el límite más allá del cual nada puede regresar. Si algo cruza el horizonte de eventos, está condenado a ser absorbido por la singularidad central. Este límite también significa que, para un observador externo, los eventos que ocurren cerca del horizonte parecen ralentizarse, una consecuencia directa de la dilatación temporal predicha por la relatividad general. Existen diferentes tipos de agujeros negros, clasificados principalmente por su tamaño y origen. Los agujeros negros estelares son los más comunes y se forman a partir de estrellas individuales. Su masa suele ser varias veces la del Sol. Por otro lado, los agujeros negros supermasivos son colosales, con masas equivalentes a millones o incluso miles de millones de soles. Estos gigantes se encuentran en los centros de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, donde el agujero negro Sagitario A* ocupa un lugar protagónico. También están los hipotéticos agujeros negros primordiales, que podrían haberse formado en los primeros momentos después del Big Bang. Se cree que estos podrían ser mucho más pequeños, pero su existencia aún no ha sido confirmada. Aunque no podemos observar directamente los agujeros negros debido a que no emiten luz, su presencia puede inferirse mediante sus efectos en el entorno. Por ejemplo, cuando un agujero negro está cerca de una estrella, puede arrancar material de esta, formando un disco de acreción. Este disco gira a velocidades extremas y alcanza temperaturas tan altas que emite radiación en forma de rayos X, lo cual podemos detectar desde la Tierra. Asimismo, los agujeros negros afectan la luz de las estrellas que pasa cerca de ellos, distorsionándola en un fenómeno conocido como lente gravitacional. La detección de ondas gravitacionales ha proporcionado otra forma revolucionaria de estudiar los agujeros negros. Estas ondas, detectadas por primera vez en 2015 por el Observatorio LIGO, se generan cuando dos agujeros negros colisionan, liberando una cantidad inmensa de energía en forma de vibraciones en el espacio-tiempo. Este descubrimiento no solo confirmó la existencia de estos colosales objetos, sino que también abrió una nueva ventana para observar el universo. Los agujeros negros no solo son fascinantes por lo que sabemos de ellos, sino también por lo que representan para nuestra comprensión de la física. Son laboratorios naturales que ponen a prueba las leyes fundamentales del universo, incluyendo la relatividad general y la mecánica cuántica. En la singularidad, donde la densidad es infinita, estas dos teorías fundamentales entran en conflicto, lo que sugiere que aún nos falta una teoría unificada que pueda explicar la gravedad en escalas extremas. Además, los agujeros negros están íntimamente ligados a uno de los temas más intrigantes de la física, el tiempo. La extrema curvatura del espacio-tiempo cerca de un agujero negro provoca una dilatación temporal, donde el tiempo para un observador cercano transcurre mucho más lentamente que para alguien distante. Esto plantea preguntas fascinantes. ¿Podrían los agujeros negros ser una especie de máquinas del tiempo? Aunque aún es pura especulación, estas ideas han inspirado tanto a científicos como a autores de ciencia ficción. Más allá de la ciencia,
Los agujeros negros también tienen un profundo impacto en el pensamiento humano. Nos recuerdan lo pequeños que somos frente a las vastas fuerzas del cosmos y cómo el universo está lleno de enigmas que apenas comenzamos a desentrañar. Su estudio nos desafía a expandir nuestra comprensión y a seguir explorando los límites de lo posible. A medida que profundizamos en el estudio de los agujeros negros, nos encontramos con preguntas aún más complejas. ¿Qué sucede exactamente dentro de un agujero negro? ¿Qué papel juegan en la evolución de las galaxias? Y, quizás lo más emocionante, ¿podrían contener pistas sobre los secretos más profundos del universo? Estas preguntas nos llevarán directamente a explorar cómo los agujeros negros están conectados con el tiempo y la relatividad, abriendo la puerta a nuevas posibilidades y descubrimientos. Si estás disfrutando este contenido, no olvides apoyar con un like o dejar un comentario. Me encantaría saber qué piensas. Relatividad y el tiempo en los agujeros negros. Los agujeros negros no solo representan uno de los fenómenos más extremos del universo, sino que también ofrecen un entorno único para explorar las complejas interacciones entre el tiempo y el espacio. En el corazón de esta conexión se encuentra la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que establece cómo la gravedad puede deformar el tejido del espacio-tiempo. Los agujeros negros, al ser regiones con una gravedad inimaginablemente fuerte, llevan estas deformaciones a un nivel extremo, creando efectos sorprendentes y, en ocasiones, desconcertantes sobre el tiempo. La relatividad nos enseña que el tiempo no es una constante universal, sino que puede transcurrir a ritmos diferentes dependiendo de la intensidad gravitacional y la velocidad relativa. En las cercanías de un agujero negro, donde la gravedad es abrumadora, el tiempo para un observador cercano transcurre mucho más lentamente que para alguien distante. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal gravitacional, es una consecuencia directa de cómo los agujeros negros deforman el espacio-tiempo. Para visualizar este efecto, imaginemos a un astronauta que se acerca a un agujero negro mientras su compañero permanece en una nave espacial a una distancia segura. Desde la perspectiva del astronauta cercano al agujero negro, su tiempo parece transcurrir con normalidad. Sin embargo, para su compañero en la nave, los movimientos y acciones del astronauta parecerían ralentizarse drásticamente. Si este astronauta intentara regresar, descubriría que el tiempo en la nave espacial ha avanzado mucho más rápido que el suyo, una idea que parece salida de una novela de ciencia ficción, pero que está respaldada por las leyes de la física. Este efecto se hace más pronunciado cuanto más cerca se está del horizonte de eventos, la frontera que define el límite de no retorno de un agujero negro. Dentro de esta región, el tiempo, al menos desde la perspectiva de un observador externo, parecería detenerse por completo. Aunque este fenómeno es fascinante, plantea un desafío conceptual. ¿Qué significa que el tiempo se detenga? Desde el punto de vista del objeto que cruza el horizonte, el tiempo continuaría avanzando normalmente, pero para un observador externo, ese objeto parecería congelado en el tiempo. La conexión entre la relatividad y los agujeros negros también nos lleva a explorar cómo estos objetos afectan la luz y otras formas de energía. A medida que la luz se aproxima al horizonte de eventos, su frecuencia disminuye, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo gravitacional. Para un observador externo, la luz emitida desde un objeto cercano al agujero negro se torna cada vez más tenue y desplazada hacia longitudes de onda más largas, hasta que finalmente desaparece de la vista. Este comportamiento no solo refuerza la naturaleza extrema de los agujeros negros, sino que también resalta cómo la relatividad transforma incluso nuestra percepción de la luz y el tiempo. La dilatación temporal cerca de los agujeros negros también ha inspirado una gran cantidad de especulaciones sobre la posibilidad de utilizar estos fenómenos para viajar en el tiempo. Aunque estas ideas se basan en una sólida comprensión de la relatividad, las complejidades prácticas de acercarse a un agujero negro hacen que este tipo de viaje sea más un concepto teórico que una realidad viable. Sin embargo, los agujeros negros siguen siendo una herramienta invaluable para comprender cómo el tiempo y el espacio interactúan en condiciones extremas. Es importante destacar que estas deformaciones del tiempo no se limitan a los agujeros negros más masivos. Incluso los agujeros negros de menor tamaño, aunque menos estables y más difíciles de detectar, generan efectos similares. Esto sugiere que la relatividad y sus implicaciones sobre el tiempo están intrínsecamente ligadas a la naturaleza misma de los agujeros negros, independientemente de su tamaño o contexto. A medida que los científicos continúan explorando los agujeros negros, surge una pregunta fundamental. ¿Podríamos utilizar la dilatación temporal para aprender más sobre el pasado del universo? Algunos físicos teóricos sugieren que, al estudiar los efectos de la relatividad cerca de los agujeros negros, podríamos obtener pistas sobre cómo se formaron las primeras estructuras cósmicas o incluso cómo se desarrollaron las galaxias. Esta conexión entre el tiempo y la historia del cosmos añade una nueva dimensión a nuestra comprensión de los agujeros negros y su impacto en el universo. Pero los agujeros negros no solo son un laboratorio para explorar el tiempo,
también plantean cuestiones filosóficas profundas. Si el tiempo puede ralentizarse hasta detenerse en el horizonte de eventos, ¿qué implica esto para nuestra percepción de la realidad? ¿Es el tiempo una propiedad universal o algo que depende completamente del contexto gravitacional? Estas preguntas nos desafían a reconsiderar nuestras nociones básicas sobre el tiempo y su relación con el espacio. Mientras reflexionamos sobre estas ideas, nos encontramos con un misterio aún mayor, el horizonte de eventos. Este límite, que define el punto de no retorno de un agujero negro, no solo representa una barrera física, sino también conceptual. ¿Qué ocurre realmente en esta región donde el tiempo y el espacio se entrelazan de manera tan extrema? Esta es una cuestión que nos lleva directamente a explorar la siguiente faceta de los agujeros negros, cómo el horizonte de eventos y la dilatación temporal definen la esencia misma de estos enigmáticos objetos. El horizonte de eventos y la dilatación temporal. El horizonte de eventos de un agujero negro es una de las fronteras más misteriosas del cosmos. Este límite marca el punto de no retorno. Cualquier cosa que lo cruce, ya sea materia, luz o incluso información, queda atrapada para siempre dentro del agujero negro. Desde la perspectiva de la relatividad general, el horizonte de eventos es una región donde el espacio-tiempo está tan deformado que ninguna trayectoria de escape es posible, una prisión cósmica en la que el tiempo y el espacio alcanzan extremos inconcebibles. Para comprender por qué el horizonte de eventos es tan especial, debemos explorar cómo afecta la dilatación temporal. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, a medida que un objeto se acerca al horizonte de eventos, el tiempo desde la perspectiva de un observador externo comienza a ralentizarse. Imagina que estás observando a un astronauta mientras se acerca a un agujero negro. Desde tu punto de vista, sus movimientos parecerían cada vez más lentos, como si estuviera congelado en el tiempo al llegar al borde del horizonte. Sin embargo, para el astronauta, el tiempo continuaría transcurriendo normalmente, aunque su destino dentro del agujero negro sería inevitable. Este fenómeno no es solo una curiosidad teórica, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del tiempo. Cerca del horizonte de eventos, el tiempo se dilata tanto que parece detenerse por completo. Esto significa que lo que vemos desde el exterior es una instantánea perpetua de los objetos que caen hacia el agujero negro, como si quedaran atrapados en una película en pausa. Este efecto plantea una pregunta intrigante: ¿qué sucede con los eventos que ocurren más allá del horizonte? Aunque no podemos observarlos directamente, las matemáticas de la relatividad general sugieren que el tiempo y el espacio se comportan de maneras que desafían nuestra intuición. La dilatación temporal cerca del horizonte de eventos también tiene un impacto directo en la luz. A medida que los fotones intentan escapar del intenso campo gravitacional del agujero negro, pierden energía, lo que provoca un fenómeno conocido como corrimiento al rojo gravitacional. Este proceso hace que la luz emitida desde los alrededores del horizonte de eventos se desplace hacia longitudes de onda más largas, volviéndose cada vez más tenue y difícil de detectar. Para un observador distante, parece que la luz se desvanece gradualmente hasta desaparecer por completo, dejando el agujero negro como una región oscura en el espacio. Sin embargo, este velo de oscuridad no es del todo impenetrable. Los avances en la astrofísica, como los que llevaron a la primera imagen de un agujero negro obtenida por el telescopio Event Horizon en 2019, han permitido observar las regiones inmediatas al horizonte de eventos. Estas imágenes no solo son un logro técnico impresionante, sino que también ofrecen pistas sobre cómo la materia y la energía interactúan en las condiciones más extremas del universo. Una de las áreas de mayor interés científico es cómo la materia se comporta al aproximarse al horizonte de eventos. Antes de cruzar esta frontera, la materia a menudo forma un disco de acreción, una estructura en forma de espiral compuesta por gas y polvo que gira a velocidades increíbles alrededor del agujero negro. La fricción y las colisiones entre las partículas en este disco generan temperaturas extremadamente altas, emitiendo rayos X y otras formas de radiación que podemos detectar desde la Tierra. Estas emisiones nos ofrecen una ventana para estudiar las propiedades de los agujeros negros y los fenómenos que ocurren cerca de sus horizontes. Además, el horizonte de eventos no solo afecta a la materia que cae en él, sino también al espacio y al tiempo circundantes. Las simulaciones realizadas por físicos han revelado que el espacio-tiempo alrededor del horizonte de eventos no es un entorno estático, está en constante cambio debido a las interacciones gravitacionales. Este dinamismo hace que los agujeros negros sean laboratorios naturales para probar las teorías de la relatividad general y explorar posibles vínculos con la mecánica cuántica. En este contexto, los agujeros negros nos enfrentan a una de las preguntas más fundamentales de la física. ¿Es posible reconciliar la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica? Cerca del horizonte de eventos, las escalas de energía y densidad alcanzan niveles donde ambas teorías deberían ser relevantes, pero actualmente no tenemos una teoría unificada que pueda describirlas simultáneamente.
Este desafío ha llevado a los científicos a considerar nuevas teorías, como la gravedad cuántica de bucles y las cuerdas, que podrían proporcionar respuestas sobre el comportamiento del espacio-tiempo en estas condiciones extremas. A medida que profundizamos en la comprensión del horizonte de eventos, surge una cuestión intrigante. ¿Podría ser esta frontera más que una simple región del espacio-tiempo? Algunos teóricos sugieren que los agujeros negros podrían actuar como puertas hacia otras dimensiones o universos, aunque estas ideas aún están en el ámbito de la especulación. No obstante, plantean la emocionante posibilidad de que los agujeros negros sean más que simples pozos gravitacionales, podrían ser ventanas hacia una realidad más grande y compleja. La exploración del horizonte de eventos no solo nos enseña sobre los agujeros negros, sino que también desafía nuestra percepción del tiempo, el espacio y la realidad misma. Mientras consideramos estos misterios, nos dirigimos a una de las ideas más fascinantes y controvertidas relacionadas con los agujeros negros. ¿Podrían permitirnos viajar en el tiempo? Esta posibilidad, aunque teórica, abre un abanico de preguntas que empujan los límites de nuestra imaginación y nuestra ciencia. Agujeros negros y la posibilidad de viajes en el tiempo. La idea de que los agujeros negros podrían permitir viajes en el tiempo es uno de los conceptos más fascinantes y controvertidos de la física moderna. A primera vista, la idea parece sacada directamente de una novela de ciencia ficción, pero tiene sus raíces en las implicaciones de la relatividad general de Einstein. Los agujeros negros no solo distorsionan el espacio y el tiempo a su alrededor, también crean una geometría extrema que podría, en teoría, permitir que los viajeros atravesaran el tiempo y el espacio de maneras inimaginables. La base de esta idea radica en cómo los agujeros negros deforman el espacio-tiempo. En sus proximidades, la gravedad es tan intensa que el tiempo se ralentiza drásticamente en comparación con los observadores alejados. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal gravitacional, plantea la posibilidad de que alguien que sobreviva cerca de un agujero negro experimente el tiempo de manera muy diferente a cómo lo harían los observadores distantes. Por ejemplo, un astronauta que pase varias horas orbitando cerca de un agujero negro podría regresar a la Tierra para descubrir que han pasado décadas o incluso siglos para quienes permanecieron lejos de esa región extrema. Pero los agujeros negros no solo ofrecen la posibilidad de avanzar en el tiempo. Algunos físicos han especulado que podrían proporcionar un puente hacia el pasado. Esto se debe a la compleja geometría del espacio-tiempo que generan, la cual podría formar bucles cerrados de tiempo, conocidos como curvas cerradas de tipo tiempo. Estas curvas teóricamente permitirían que un objeto, o incluso una persona, viajara hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, hay muchas dudas sobre si estos bucles son estables o si podrían existir en la práctica, ya que cualquier perturbación podría destruirlos antes de que se formaran completamente. Además, los agujeros de gusano, otra predicción teórica de la relatividad general, a menudo se asocian con los agujeros negros en el contexto de los viajes en el tiempo. Los agujeros de gusano son túneles hipotéticos que conectan diferentes puntos del espacio y el tiempo, actuando como atajos cósmicos. En algunas teorías, un agujero negro podría formar una entrada a un agujero de gusano, aunque la salida podría ser otro punto en nuestro universo o incluso en otro universo. Sin embargo, estos atajos enfrentan numerosos desafíos teóricos, entre ellos la necesidad de una forma exótica de energía negativa para mantenerlos abiertos y estables. Otro aspecto fascinante es el llamado agujero blanco. Según algunas soluciones matemáticas a las ecuaciones de Einstein, un agujero blanco es el opuesto de un agujero negro. Mientras que un agujero negro absorbe todo lo que cruza su horizonte de eventos, un agujero blanco expulsa materia y energía. En teoría, un agujero negro y un agujero blanco podrían estar conectados a través de un agujero de gusano, creando un canal que no solo atraviese el espacio, sino también el tiempo. Sin embargo, estas ideas son altamente especulativas y no cuentan con ninguna evidencia empírica hasta ahora. A pesar de estas fascinantes teorías, los viajes en el tiempo plantean una serie de paradojas que han desconcertado a los científicos y filósofos durante décadas. Una de las más conocidas es la paradoja del abuelo, que plantea lo siguiente: si una persona viajara al pasado y evitara que uno de sus abuelos se encontrara con su pareja, ¿cómo podría esa persona haber nacido para realizar el viaje en primer lugar? Este tipo de paradoja sugiere que los viajes en el tiempo, al menos al pasado, podrían ser imposibles, o que nuestra comprensión del tiempo y el espacio es mucho más limitada de lo que creemos. A nivel experimental, los viajes en el tiempo relacionados con los agujeros negros siguen siendo una posibilidad remota. Incluso si la física lo permite, las condiciones extremas cerca de un agujero negro, como la intensa radiación y las fuerzas de marea, harían casi imposible que una nave o un ser humano sobrevivan. Además, la tecnología necesaria para explorar estas regiones del espacio está muy lejos de nuestro alcance actual. Sin embargo, estas limitaciones no han frenado la imaginación humana. Numerosas historias de ciencia ficción,
desde películas hasta novelas, han explorado las posibilidades de los agujeros negros como portales temporales. Estas narrativas no solo entretienen, sino que también inspiran a los científicos a considerar nuevas formas de entender la naturaleza del tiempo y el espacio. En última instancia, los agujeros negros nos desafían a pensar más allá de las limitaciones de nuestra experiencia cotidiana y a cuestionar las leyes fundamentales del universo. El estudio de los agujeros negros no solo nos acerca a la posibilidad de comprender los viajes en el tiempo, sino que también nos impulsa a explorar las fronteras de la física. ¿Qué otros misterios ocultan estas regiones extremas del espacio-tiempo? Y si los viajes en el tiempo fueran posibles, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra percepción de la realidad? Estas preguntas nos llevan a considerar las singularidades dentro de los agujeros negros y cómo éstas representan el límite de nuestras teorías actuales. Las singularidades y los límites de la física actual. En el corazón de cada agujero negro reside un concepto tan enigmático como desconcertante: la singularidad. Este es el punto donde la gravedad alcanza niveles infinitos y las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse. Para entender qué significa esto, es necesario considerar cómo funcionan las teorías actuales que rigen nuestro universo y donde empiezan a fallar frente a las singularidades. La singularidad es el núcleo del agujero negro, un lugar donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Según la relatividad general de Einstein, esta es una consecuencia inevitable de la compresión de la materia más allá de un punto crítico. Todo lo que cruza el horizonte de eventos de un agujero negro queda atrapado por la gravedad, empujado hacia el núcleo, y eventualmente se comprime en esta región infinitesimal. Sin embargo, este concepto presenta un gran problema. Las ecuaciones de Einstein, que describen con éxito la gravedad a gran escala, no pueden manejar estas condiciones extremas. El resultado es una división por cero matemática que señala el límite de nuestra comprensión actual. El problema de las singularidades también plantea una pregunta fundamental: ¿son estas características físicas reales o simplemente fallos en nuestras teorías? Algunos científicos argumentan que las singularidades son indicios de que necesitamos una teoría más avanzada, capaz de unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. Esta teoría, a menudo llamada gravedad cuántica, debería explicar cómo funcionan el espacio y el tiempo a escalas extremadamente pequeñas, donde los efectos cuánticos son significativos. La mecánica cuántica, que rige el comportamiento de las partículas subatómicas, introduce conceptos que parecen contradecir los principios de la relatividad general. Por ejemplo, las partículas pueden ocupar múltiples estados simultáneamente, algo completamente ajeno a nuestra experiencia cotidiana. En el caso de los agujeros negros, combinar estos dos marcos teóricos podría resolver el misterio de las singularidades. Una propuesta en este sentido es la teoría de cuerdas, que sugiere que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas que vibran a diferentes frecuencias. Según esta teoría, las singularidades podrían no ser puntos infinitamente densos, sino regiones extremadamente pequeñas y finitas. Otro enfoque para resolver el enigma de las singularidades es la idea de los agujeros negros cuánticos. En esta visión, los agujeros negros tienen propiedades cuánticas que suavizan las singularidades, evitando que las densidades y curvaturas se vuelvan infinitas. Algunos científicos han propuesto que, en lugar de una singularidad, el núcleo de un agujero negro podría contener un rebote cuántico, un fenómeno en el que la materia se comprime hasta un límite y luego se expande nuevamente. Esta idea no solo desafía la noción tradicional de los agujeros negros, sino que también sugiere conexiones intrigantes con la teoría del Big Bang, en la que el universo pudo haber surgido de un proceso similar. Además, las singularidades plantean cuestiones sobre la pérdida de información en el universo. Según las leyes de la mecánica cuántica, la información nunca se destruye, incluso cuando parece que desaparece en un agujero negro. Esto entra en conflicto con la relatividad general, que predice que cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos queda atrapada para siempre. Esta paradoja, conocida como el problema de la pérdida de información, ha generado intensos debates en la física moderna. Una solución posible, propuesta por Stephen Hawking, es que los agujeros negros podrían emitir radiación, conocida como radiación de Hawking, y eventualmente evaporarse, liberando la información que contenían. Aunque las singularidades son invisibles para nosotros, ya que están ocultas detrás del horizonte de eventos, su existencia tiene implicaciones significativas para nuestro entendimiento del universo. Representan un límite en nuestro conocimiento, un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir sobre cómo funcionan el espacio y el tiempo. Cada nuevo avance en la física nos acerca un paso más a desentrañar este misterio, pero también nos muestra lo lejos que estamos de comprender completamente la realidad. Finalmente, las singularidades también nos llevan a considerar preguntas más amplias sobre la naturaleza del universo. ¿Es el universo infinito, como sugieren algunos modelos? ¿O hay límites más allá de los cuales la física misma deja de tener sentido?
Estas preguntas no solo tienen implicaciones para la ciencia, sino también para nuestra perspectiva como seres humanos en un cosmos vasto y misterioso. Las singularidades nos obligan a enfrentarnos a las fronteras de nuestro conocimiento, desafiando nuestras teorías y conceptos fundamentales. Pero si estas regiones del espacio-tiempo representan un fin, también podrían ser un comienzo, un portal hacia una nueva comprensión de la realidad o incluso hacia otros universos. Esta posibilidad nos lleva a explorar cómo los agujeros negros supermasivos, con sus dimensiones colosales, podrían influir en la formación y evolución de las galaxias que los rodean. Agujeros negros supermasivos y su impacto en las galaxias. Entre las maravillas más imponentes del universo, los agujeros negros supermasivos ocupan un lugar destacado. Estas colosales entidades, que pueden tener una masa millones o incluso miles de millones de veces superior a la del Sol, se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias conocidas, incluida la nuestra, la Vía Láctea. Aunque invisibles para nosotros debido a su capacidad de absorber incluso la luz, su presencia se manifiesta a través de su influencia gravitacional y su papel crucial en la formación y evolución de las galaxias. Un agujero negro supermasivo se diferencia de los agujeros negros más pequeños no solo por su tamaño, sino también por su interacción con el entorno. Estas entidades suelen estar rodeadas por discos de acreción, estructuras formadas por gas y polvo que giran a su alrededor a velocidades extremas. En este proceso, el material se calienta tanto que emite cantidades significativas de radiación, a menudo detectable como luz visible, rayos X o incluso radiación gamma. Este fenómeno convierte a los agujeros negros supermasivos en algunos de los objetos más brillantes del universo cuando están activos, formando lo que conocemos como núcleos galácticos activos o cuásares. La presencia de un agujero negro supermasivo puede determinar el destino de una galaxia entera. Su gravedad no solo mantiene unida la materia en su núcleo, sino que también puede influir en la formación de nuevas estrellas. En algunos casos, la energía liberada por un agujero negro activo puede expulsar el gas necesario para la formación estelar, limitando la capacidad de la galaxia para crear nuevas estrellas. Por otro lado, esta misma energía puede desencadenar ondas de choque que comprimen el gas interestelar, fomentando la formación estelar en regiones específicas. Este delicado equilibrio entre destrucción y creación es un testimonio de la naturaleza dual de estos gigantes cósmicos. Los agujeros negros supermasivos también desempeñan un papel crucial en la dinámica de las galaxias. Sus interacciones gravitacionales pueden generar movimientos caóticos en las estrellas y el gas circundantes, lo que a menudo resulta en estructuras galácticas complejas como brazos espirales o anillos de estrellas. En colisiones galácticas, los agujeros negros supermasivos de las galaxias involucradas pueden eventualmente fusionarse, liberando una inmensa cantidad de energía en forma de ondas gravitacionales detectables desde la Tierra. Este fenómeno no solo nos ofrece una nueva forma de estudiar el universo, sino que también confirma predicciones fundamentales de la relatividad general de Einstein. La observación de estos gigantes también ha llevado al descubrimiento de agujeros negros en etapas evolutivas tempranas, lo que plantea preguntas intrigantes sobre su origen. ¿Cómo pudieron formarse agujeros negros supermasivos tan rápidamente en los primeros 1000 millones de años del universo? Una teoría sugiere que se formaron a partir del colapso directo de nubes de gas masivas, evitando las etapas intermedias de crecimiento gradual. Otra hipótesis es que comenzaron como agujeros negros estelares, creciendo rápidamente al absorber grandes cantidades de materia. Resolver este enigma nos ayudará a entender no solo la evolución de los agujeros negros, sino también los primeros capítulos de la historia cósmica. Además de su impacto en las galaxias, los agujeros negros supermasivos plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo. Por ejemplo, algunos científicos han propuesto que estos objetos podrían ser portales hacia otros universos o incluso contener información clave sobre la estructura del espacio-tiempo. Aunque estas ideas son especulativas, subrayan el potencial de los agujeros negros supermasivos para ampliar nuestro entendimiento del cosmos. En última instancia, los agujeros negros supermasivos no solo son destructores, sino también creadores, arquitectos cósmicos que moldean las galaxias y, en última instancia, el universo tal como lo conocemos. Su estudio no solo revela los mecanismos detrás de algunos de los eventos más espectaculares del cosmos, sino que también nos acerca un paso más a responder preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. Sin embargo, la verdadera magnitud de su influencia todavía está en debate. ¿Qué más podrían enseñarnos estos gigantes sobre la formación de las estructuras cósmicas? Y, más allá de eso, ¿qué implicaciones podrían tener sus propiedades para nuestra comprensión de las leyes físicas que rigen el universo? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre los misterios aún más profundos de los agujeros negros y su papel en la evolución cósmica. Cómo los agujeros negros reescriben nuestra comprensión del universo. Los agujeros negros no son solo un tema fascinante dentro de la ciencia,
son también una ventana hacia los misterios más profundos del cosmos. A través de su estudio, hemos comenzado a entender conceptos que desafían nuestra intuición, desde la curvatura extrema del espacio-tiempo hasta las posibilidades de los viajes en el tiempo. Pero quizás lo más impactante es cómo estos objetos están reformulando nuestra comprensión del universo en su conjunto. Una de las formas en que los agujeros negros están reescribiendo la física es a través de su impacto en las leyes fundamentales. La singularidad en su núcleo, un punto de densidad infinita donde las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse, representa un desafío directo a la teoría de la relatividad general de Einstein. Aquí, la gravedad se encuentra en su máxima expresión, y el tiempo mismo parece detenerse. Este enigma ha impulsado a los científicos a buscar una teoría unificada que combine la relatividad general con la mecánica cuántica, una tarea que podría transformar nuestra comprensión de las fuerzas que gobiernan el cosmos. Además, los agujeros negros nos enseñan sobre los límites de lo observable. Por ejemplo, el horizonte de eventos, esa región que define el punto sin retorno, nos obliga a reconsiderar lo que significa ver. Cualquier cosa que cruce este límite desaparece para siempre de nuestra vista, pero su influencia sigue presente en forma de ondas gravitacionales o radiación. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿Podría la información que cae en un agujero negro estar almacenada de alguna manera? Y si es así, ¿cómo podríamos recuperarla? También están los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos, cuya influencia modela no solo las galaxias que los contienen, sino también la distribución del material cósmico a gran escala. Su papel como motores galácticos sugiere que son esenciales para la estructura misma del universo. Sin ellos, las galaxias probablemente no se habrían formado tal como las conocemos. Pero los agujeros negros no solo transforman la ciencia, también nos enfrentan a profundas cuestiones filosóficas. Si el universo está lleno de estos enigmas invisibles y masivos, ¿qué más podría estar ahí fuera, más allá de lo que podemos detectar o comprender? ¿Podrían los agujeros negros ser portales hacia otras dimensiones o universos, como algunos científicos especulan? Y, más importante aún, ¿qué significa todo esto para nuestra percepción del lugar de la humanidad en el vasto tejido del cosmos? Con cada descubrimiento sobre los agujeros negros, no solo avanzamos en nuestra comprensión del universo, sino que también ampliamos los límites de nuestra curiosidad. ¿Qué opinas sobre el impacto de los agujeros negros en la ciencia y en nuestra visión del cosmos? ¿Crees que algún día resolveremos todos los misterios que estos colosos plantean, o siempre quedará algo más por descubrir? Déjanos tus reflexiones. Después de todo, el universo es tan vasto como nuestra imaginación.